Aunque en varias ocasiones he editorializado sobre este tema, no cejo en mi empeño de trasladar la urgencia a los responsables políticos para iniciar políticas que detengan la sangría que se está produciendo en el descenso de natalidad. Según la encuesta sobre movimiento natural de población que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, Extremadura siguió perdiendo población en 2018 al registrar un saldo vegetativo negativo de 3.625 personas. Es decir, se produjeron 3.625 defunciones más que nacimientos en ese periodo. Este dato nos sitúa como la tercera comunidad donde más caen los nacimientos, situando la tasa de fecundidad en 1,22 hijos por madre, la séptima más baja a nivel nacional. Los factores que pueden influir en esta baja tasa de natalidad son varios. Por una parte, por ejemplo, nuestra tasa de desempleo, que es superior a la media española, y el que se crea es temporal, lo que hace que muchas parejas no puedan desarrollar un proyecto de familia. Por otra parte, nuestra renta media disponible por hogar, que también es más baja que la media nacional, concretamente un 26% menos, lo que también evidencia que supone un esfuerzo económico superior tener hijos en nuestra comunidad. El problema de la vivienda es otro factor determinante, más difícil su acceso por la suma de los problemas anteriores, más la dificultad de encontrar vivienda a precios más asumibles para las economías familiares. Falta, por tanto, mayor promoción pública de viviendas. Y una vez superados todos los obstáculos señalados, hay otro factor determinante que impide tener más hijos a nuestros jóvenes, y es que la condición familiar. Para contribuir a salvar este escollo resulta imprescindible el desarrollo pleno de la oferta escolar de 0 a 3 años en los colegios públicos. Como ven, la baja tasa de natalidad es transversal a varias áreas de la política que pueden ser abordadas si de verdad existe un compromiso fehaciente. En este sentido, el nuevo Ejecutivo Autonómico de Guillermo Fernández Vara, el que va a conformar, deberá priorizar esas políticas y desde el Legislativo también deberán contribuir a ello el resto de grupos representados en el Parlamento extremeño. Pero también se precisa la concurrencia del Gobierno de España, que, como en otras ocasiones he señalado, debe ayudarnos por la deuda histórica que tiene contraída con esta región. Esperemos que así sea. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Picota, edición número 990, es jueves, estamos con unas temperaturas fantásticas disfrutando de lo poco que nos queda de primavera, porque mañana comienza ya de forma oficial el verano y parece que los termómetros van a subir de cara al fin de semana. Por otra parte, lógico en esta fecha. Vamos a hablar no del tiempo, sino de otras cuestiones, como esta de la población sobre la que hemos iniciado el programa, con nuestros habituales picoteros, bueno, con algunos de nuestros habituales picoteros de los jueves. Hoy está con nosotros Javier Segura. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bastante bien, disfrutando de los últimos días de primavera, unas temperaturas muy agradables. Yo firmaría el verano así. Así, pues la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que va a ser caluroso. Bueno, a la Agencia Estatal de Meteorología le doy un margen de 5 grados más, no mucho más. Como al CIS, más o menos. Más o menos, exacto. Una variación de más o menos 5, yo me mantengo bien. Amparo Guerra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Qué buenas tal? noches, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a esta picota. La verdad es que Muchas da gusto, ¿no? Siempre nos hemos quejado de que en Extremadura la primavera no existía, ni el otoño tampoco, y este año hemos disfrutado de una primavera, por fin, de ropa, de prendas como la que tú llevas, una rebequita que hacía tiempo que en este mes de junio no se llevaba. Y es curioso porque todos los años nos quejamos de que no tenemos estaciones intermedias y este año nos quejamos de que no tenemos ropa de entretiempo, son los memes que van circulando, no estamos contentos. Ciertamente. Bueno, y hoy saludamos a Luis Manuel Tobaja, que se incorpora a nuestra picota. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Debuta hoy con picadores, como has visto, en términos taurinos. Luisma es profesor en el Colegio de los Salesianos, es miembro de la Asociación Amigos de Mérida y bueno, ha estado también al tanto de todo lo que sucede en esta ciudad. Así que para hablar de ello te tenemos aquí. Pues muchas gracias, gracias por invitarme y espero estar a la altura. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que hemos dicho en la editorial. Extremadura siguió perdiendo población en 2018 al registrar 7.808 nacimientos, lo que supone un descenso nada más y nada menos, atención, del 8,1%.
y 11.433 defunciones, un 1,3% menos que el año anterior. No está mal tampoco eso. Lo que da como resultado un saldo vegetativo negativo de 3.625, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. La encuesta sobre el movimiento natural de la población refleja que durante 2018 nacieron en España 369.302 niños y murieron 426.053 personas, lo que supone que el país pierde también población por cuarto año consecutivo, concretamente algo más de 56.000. Extremadura es la tercera comunidad autónoma donde más caen los nacimientos y registra una tasa coyuntural de fecundidad de 1,22 hijos por mujer, la séptima más baja a nivel nacional. En el caso de las defunciones es la quinta donde más ha bajado y la tasa bruta de mortalidad se sitúa en el 10,7 por cada 1.000 habitantes, la cuarta más alta de España. La esperanza de vida alcanzó en Extremadura los 82,5 años, la tercera autonómica más baja. En Ceuta y Melilla también es inferior. Así que, bueno, datos buenos en cuanto a la esperanza de vida y la mortalidad, datos muy malos para el número de nacimientos en nuestra comunidad. Un 8% es mucho, Amparo. Además que es acumulado, que desde 2008 los datos son que viene bajando la tasa esta y que tenemos una comunidad autónoma cada vez más envejecida, porque además los jóvenes, para buscarse sus oportunidades laborales, también tienen que irse. Los que se quedan, lo que decías antes, con empleos precarios, con los sueldos que hay, sin poder acceder a una vivienda, pues se lo piensan muy mucho a la hora de formar una familia, de tener niños. Y muchas veces retrasamos ese momento hasta que biológicamente te da tiempo a tener uno o ninguno, que también es bastante habitual. Entonces, precisamente los que se van son los más jóvenes, se nos quedan los mayores y a este paso, yo que como trabajadora social ya me sale por ahí, cada vez estamos encontrando más personas mayores que no tienen familia, no es que no tengan familia en Mérida, es que no tienen familia en Extremadura. Y se están viendo con que la atención tiene que ser cada vez más institucionalizada porque no tienen red de apoyo. Y esta es la situación en la que nos vamos, es un modelo en el que nos estamos instalando desde 2008, que antes, en la época de mis padres, un sueldo entraba en la casa y con ese sueldo se sacaban adelante a los 3, 4 hijos que se tuviera, que era lo más habitual. Ahora los dos padres trabajando, tienen un niño y no llegan a fin de mes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto necesita medidas desde todos los ángulos para ponerle freno. Ciertamente. Javier, pues ¿qué visión tienes de esto? Muy de acuerdo con lo que ha dicho Amparo, ¿no? Es decir, y además en tu introducción has descrito la tormenta perfecta. Un cambio poblacional importante, aquella generación del baby boom está envejeciendo y por tanto en la medida en la que este baby boom vaya alcanzando edades mayores, quiere decir que la mortalidad será mayor, a diferencia del número inferior de personas o de mujeres que estén en edad o familias que puedan tener hijos. El crecimiento vegetativo negativo se estimaba que iba a ser solamente compensable con población que viniera de fuera, con población migrante. Esto ya se anunció pues a finales de la segunda mitad de la última década del siglo XX, el año 95-96 se dijo: ojo con España, que vamos a tener un crecimiento vegetativo negativo. Y que solo se saldó favorablemente en el periodo 2000-2010 con el crecimiento de la población que nos venía de fuera, la población migrante. Nos recuperó población y nacieron muchos hijos de familias extranjeras. Vino después el periodo de la crisis, muchas de esas familias extranjeras se regresaron a sus países, perdimos población y otra vez hemos vuelto a las cifras de un crecimiento vegetativo. Y Extremadura lo sufrió de manera mucho más acusada todo esto que estoy comentando, porque aquí vino muy poca población extranjera, pero venían familias completas, y que cuando se marcharon familias completas. Y además con una población que tenemos muy envejecida, como bien dice Amparo, encima las generaciones más jóvenes pues se ven abocadas a migrar. Tormenta perfecta por otro lado porque la vivienda sigue pesando mucho desde el punto de vista económico. El dinero que hay que destinar, ya sea en alquiler o en propiedad, para tener una vivienda es muy elevado respecto de los sueldos, y después los sueldos se sustentan en base a empleos precarios
tanto por su duración, temporalidad, como por la duración de la jornada de trabajo, la parcialidad, que cada vez son mayores. En definitiva, vemos que esto es un círculo que se va alimentando a sí mismo, ¿verdad? Gente joven que no está, familias que van envejeciendo, no se resuelve el problema migratorio en España, no se le da definitivamente un sentido, la vivienda sigue estando cara en todas sus formas y además se están produciendo cada vez que hay momentos expansivos burbujas y el empleo no termina de ser un empleo estable, digno y de calidad que permita hacer proyecciones futuras. Y se va comiendo a sí misma, eso es la tormenta perfecta y la que estamos viviendo, ¿no? Luis Manuel, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, tanto Amparo como Javier, y pienso que además hay otro factor que es determinante y es el cambio de mentalidad. Es decir, ya no consiste en tener 1, 2 o 3 hijos, sino cómo quiero tener a esos hijos que tengo. Es decir, hace 40 años era más importante tener 3 hijos que me daban riqueza emocional, que ahora tienes uno, pero tiene que tener su iPhone, tiene que tener su Play, tiene que tener sus vacaciones en Irlanda y claro, a la renta disponible de un hijo le tienes que aumentar todo ese tipo de lujos que antes no existían. Entonces ya no es solamente vamos a mantener un hijo o vamos a tenerlo, sino que hay menos renta y cada hijo cuesta más. Ahí quizá deberíamos simplificar el pensamiento y darnos cuenta de que es mucho más importante pues, crecer como personas, crecer en población también, como sociedad, que poder tener un hijo hiper mantenido, ¿no? que es lo que tenemos ahora, ¿no? Hasta prácticamente fíjate Luis, lo que dices, ¿no? Hasta prácticamente el comienzo de la Primera República, ¿eh? Te estoy situando, por tanto, en el año, ¿qué? En el año 20 y tantos, ¿no? Del siglo pasado. El modelo de familia extensa que existía en España obedecía, pues, no solo a una riqueza emocional, como tú lo has definido, sino como la proveedora de ciertas garantías cuando llegara el envejecimiento, porque adolecíamos de sistemas de protección. Sencillamente no existían pensiones de jubilación. Quien sustentaba a las personas más mayores eran los hijos y las hijas, y fundamentalmente las hijas, en la labor de cuidado, ¿no? Entonces era absolutamente necesario el que cuanto más prole, más garantía había de tener unos mínimos estándares. Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil, que era tan sumamente elevada, pues hacía de que tuviéramos familias muy extensas en las que incluso varios bebés podían haber muerto en edades muy tempranas. Eso ya ha desaparecido, efectivamente ese modelo ha desaparecido. No solamente aspiramos a tener una generación mejor desde el punto de vista de la formación, sino que también aspiramos a tener una formación, o sea, una generación de hijos e hijas adecuada al momento económico en el que vivimos. Vivimos en una sociedad de mercado, en una sociedad consumista, y queremos que nuestros hijos estén pues en la vanguardia del consumo, y además un consumo cada vez más excesivo, ¿no? Ahora que hemos acabado con el mes de las comuniones, el comentario generalizado de todas las familias es: pero ¿qué celebraciones de comuniones son estas? Si esto parece ya ni boda, ya es que es más que una boda, ¿no? En fin, bueno, y después hemos tenido a Sergio Ramos, que ya rompe todos los... el bodón, ¿no? Hasta con un parque de atracciones dentro de... Y es que también algunas veces quizá en ese tema se haga de la necesidad virtud, el tema de esos padres y madres que no pueden pasar el tiempo suficiente con los niños, que han tenido uno porque no pueden tener dos, y al final con temas materiales intentan paliar esas carencias emocionales, ese tiempo que no se dedica. Y bueno, y el entorno consumista que tú decías, que es inevitable que si el niño de la vecina ha hecho una comunión, que es una boda, pues la mía 2. Claro. Entonces vivimos en un sistema que no sé dónde vamos. Yo creo que la crisis iba a paliar un poquito ese consumismo voraz precrisis en el que entrábamos. Si yo recuerdo antes precisamente de la crisis de 2008, que aquí entró más tarde, aquí entró a partir de 2010 en Extremadura aproximadamente, que el modelo era, adoptamos un modelo que era el americano, era trabajar más para ganar más, para gastar más. Era ese el modelo, ¿no? Sí. Yo creo que la crisis iba a perfeccionar un poco, a quitar ese modelo, pero no se ha eliminado. Lo que ha hecho es que ahora las carencias, antes por unos motivos y ahora por la carencia económica, por las carencias laborales, etcétera, pues las familias no tengan posibilidad de ampliar
su prole, ¿no? Antes se decía que un hijo viene con un pan bajo el brazo, ¿no? Ahora no. Ahora no, eso no está para nada asegurado. Yo diría que a esta tormenta perfecta lo que dicen, bueno, ¿y esto cómo va a revertir, no? ¿Qué soluciones se pueden poner encima de la mesa? Mira, tú has marcado una muy interesante, que es que haya mayores facilidades en la conciliación de la vida familiar y, por ejemplo, pues ampliando lo que es la cobertura educacional garantizada entre los 0 y los 3 años. Esto es un factor importante. La reciente aprobación de las modificaciones estatutarias que nos permitía el disfrute por conciliación familiar, tanto a padres y madres en las semanas de lactancia o de paternidad, aumentarlo a 8 semanas. Pero por otro lado, después tenemos que utilizar otras experiencias que se están dando en otros países de Europa que incentivan lo que es la natalidad, basados en modelos garantistas, en modelos de puntos, en el sentido de, y estoy recordando ahora mismo cómo Dinamarca, desde el mismo momento en el que nace un niño o una niña, pues se le va asignando anualmente una serie de puntos que tiene una equivalencia en becas de estudio cuando llega el momento de la universidad o cuando llega el momento de hacer algún tipo de emprendiduría desde el punto de vista profesional, y no tiene una equivalencia inmediata en términos de dinero, sino en términos de puntos. Es decir, bueno, pues eso aquí todavía no ha llegado. Yo creo que no se trata tanto, en mi opinión, de echar imaginación, sino de ver cuáles son los modelos que están funcionando fuera, y sobre todo que, igual que en su momento con el Pacto de Toledo se trataba de asegurar que las pensiones no iban a ser motivo de enfrentamientos políticos, sino que había que prevalecer el interés general de toda la ciudadanía, pues aquí hay que hacer exactamente igual respecto de la infancia. Hay que hacer un pacto, y que esto es inmutable, inatacable, y un observatorio técnico que vigile que efectivamente va pues con esa trayectoria, favoreciendo pues bueno, pues un crecimiento de la natalidad, un asentamiento de la población que nos venga de fuera, y medidas que contribuyan pues a asegurar, frente a la incertidumbre, que el mercado de trabajo ahora mismo pues no la está dando, no está dando esa seguridad. Yo creo que además en Extremadura hay otros dos factores clave que los has mencionado tú los dos. Por un lado, la universidad. Es decir, ahora mismo estamos perdiendo a gran parte de nuestra juventud que sale de Extremadura para cursar sus estudios universitarios, y que la gran mayoría no vuelve, porque encuentran trabajo en otros sitios, porque hacen su vida allí. Entonces el hecho de que tengamos esa sangría de jóvenes con talento en Extremadura supone mucho, y ahí la universidad, yo creo que es cierto que ya lo considera un problema y que está manos a la obra, pero que tiene que ser un pacto social. Y luego, por otro lado, sin duda, las oportunidades de trabajo. No, aunque la universidad lo haga bien, aunque se tomen todas las medidas para fomentar la natalidad, si luego no hay trabajo, hay poca cosa que hacer, ¿no? Y yo creo que ahí Extremadura tiene un potencial que todavía no ha explotado, por los motivos que sean. Yo creo que fundamentalmente porque, por un lado, estamos muy aislados, los medios de comunicación son muy pobres, nuestro tren, no el AVE, sino nuestras mercancías son muy difíciles de sacar de nuestra región, y luego, por otro lado, que yo creo que como región nos falta ambición. Yo creo que preferimos quedarnos como estamos y, virgencita, que me quede como estoy, antes que dar pasos decididos para mejorar. Entonces yo creo que ese conformismo se traduce en una economía más pobre, que se traduce en mayores dificultades para la familia, que a la postre significa pues que no tengo más hijos de los que me puedo permitir. Yo creo que bueno, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Aparte de un pacto de Estado nacional que obviamente también influiría en Extremadura y que también nos sería beneficioso. Bueno, yo decía también al principio que nos tienen que ayudar, porque Extremadura, tenemos un picotero que es Antonio Vélez, el exalcalde, que dice que Extremadura es una colonia interior dentro del Estado, y que así se nos ha tratado desde siempre, y pide, no está muy descaminado, yo al menos comparto con él esa opinión, pues las mismas prebendas que tienen, por ejemplo, las islas, ¿no? Baleares o Canarias. Es decir, que se nos
se nos dé una serie de mejoras, ¿no? Por el retraso que ha tenido Extremadura a lo largo de décadas. En cuanto a aislamiento andamos bastante parejos. Sí, sí, por eso. Sí, aquí tenemos dificultad, no solo para que venga la gente, tenemos dificultad, lo que decía él, para sacar nuestras propias mercancías. Luego nuestra población está siendo tratada como población de segunda, mano de obra barata para exportar al resto de la península. Aquí no se instala industria porque directamente no puede, y aquí los recortes nos han afectado, yo creo que más que en otras poblaciones que sean más activas, más dinámicas, porque aquí vivimos mucho, sobre todo de la gran empresa, la mayor es la administración, la Junta de Extremadura, y con los recortes de las políticas sociales y demás, aquí se ha notado más la crisis que, por ejemplo, en Madrid o en sitios donde te puedes buscar la vida en otro sitio. Entonces, esta Extremadura vaciada nuestra, hay que ponerle, lo que decíamos, remedio en comunicaciones, en universidad, en empleo. En el tema de los servicios para la conciliación, por ejemplo, se tiene que combinar, diría yo, el hecho de que haya guarderías con acceso libre y a buenos precios de 0 a 3 años, pero también las reducciones de las jornadas laborales, que no tengamos a los niños para meterlos en un centro y que nos lo críen otro para nosotros estar trabajando 16 horas al día, sino más el modelo noruego, una baja maternal, pues hasta que el niño o la niña ya pueda ser un poquito más autónomo y a la escuela, ¿no? Javier. Totalmente de acuerdo. Si es que al final, y vuelvo a insistir, es decir, tenemos que hacer un análisis muy local, muy regional en este caso, y ver cuáles son las actividades o las acciones o las iniciativas de tipo social, de incentivos o de favorecedoras para la natalidad. Lo que hay que verlo es como el gran reto de futuro de Extremadura. Llevamos décadas sufriendo la pérdida de población. Se perdió en los años 50, 60, 70, se recuperó un poco en los 80, se recuperó un poco más en los 90. Estamos otra vez en la dinámica de pérdida poblacional. En los periodos donde perdimos población sabíamos perfectamente cuáles eran las causas, que si mal no me equivoco son las mismas que se están produciendo ahora. Miremos en la época expansiva qué ocurrió en Extremadura desde el punto de vista del desarrollo e incorporemos pues nuevos elementos más que responden más a las necesidades actuales y que se reproducen, insisto, en otros espacios, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos que tener esa visión a largo plazo. Esto no es una cosa que se va a resolver en 4, en 8, en 12, ni siquiera en 16 años. Por eso cuando hablo del término pacto, no estoy pensando en que pacten los que gobiernan ahora, sino que ese pacto le resulte útil para los que vengan a gobernar en el futuro, dentro de 8, 12 o 16 años. Y que también sepan la importancia de lo que hicieron sus predecesores y de mantenerlo también de cara al futuro. Esto solamente se va a resolver así. La política, igual que todo lo demás, pues está muy amenazada por el cortoplacismo. El interés, el rédito de lo inmediato, que les aleja o no les permite tener esa visión lejana, ¿no? En lo lejano hay que llegar a grandes acuerdos. En lo cercano puede usted rivalizar un poco más, pero que lo último, lo cercano, no me condicione. Y aquí nos podemos encontrar, como bien decía Amparo, la Extremadura vaciada que ya está ocurriendo en el ámbito rural y que puede ocurrir de aquí a nada en las principales ciudades de nuestra comunidad, ¿no? Sí, misma. Además, este dato tan preocupante lleva aparejado otro que para mí es más preocupante todavía, y es qué cantidad de hogares, y eso desde los servicios sociales cada vez se ve más evidente, son de 1 o 2 personas viviendo en un único hogar. Hay una plaga de soledad en nuestra Extremadura y en general en España, que es tremenda desde el punto de vista humano, escandaloso, desde el punto de vista social, intolerante, y desde el punto de vista económico también supone un sobrecoste, porque esa soledad conlleva que luego la administración se tenga que hacer cargo de personas que de otra manera estarían acompañadas, que nunca van a estar mejor acompañadas que con la familia, y que en cierto modo es fruto
de la natalidad, de una pareja con un hijo que tiene que emigrar, pues al final se queda sola. ¿Y cuántos ancianos hay solos en las viviendas de Extremadura? Creo que hace poco salía el dato, cerca de un 30% de los hogares extremeños tienen una única persona viviendo en ella. Eso es preocupante, muy preocupante. Sí lo es, ciertamente. Bueno, pues vamos a ver ahora otra cara, en este caso un poco más divertida. Hay que decir que esto tiene solución y la solución pasa por la política, indudablemente. Pero decía que vamos a hablar de otro lado más divertido. Hablamos antes de las celebraciones y de que las comuniones son hoy en día casi como una boda. Por cierto, el número de bodas, de enlaces, ha descendido, entre otras cosas porque también las parejas ahora bueno, pues conviven sin necesidad de pasar por el altar o por el juzgado, ¿no? Y nos referimos a una publicación que sacó el diario Hoy este pasado martes, una denuncia de una pareja de recién casados que va a presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la agencia tributaria, que esta es otra. Tenemos una agencia tributaria casi inquisitoria y ahora me comprenderán ustedes. Dos agentes de la agencia tributaria se presentaron en el banquete de esta pareja de pacenses y badajocenses, perdón, no pacenses, se presentaron en su banquete y les separaron de los invitados, hasta en 2 ocasiones. La segunda, acompañados por agentes de la Guardia Civil. Los inspectores fueron a la finca donde se celebraba el enlace porque la empresa de catering que la alquilaba tenía una deuda con ellos y les pidieron a los novios que no pagasen a los que organizaban su banquete, sino que retuviesen el dinero para ingresarlo en Hacienda. La respuesta que ha dado la agencia tributaria es que era la única forma de cobrar. Los novios aseguran que entienden la labor del fisco y que están dispuestos a ingresar el precio del banquete a esta administración en cuanto se lo indiquen, pero critican las formas. Aseguran que los funcionarios fueron agresivos y centraron la atención en ellos cuando la infracción no era suya. Además, las interrupciones les alteraron, se perdieron momentos importantes del banquete, por ejemplo, no cortaron la tarta, y además el encargado de la empresa, por atender a los trabajadores de la agencia tributaria, se ausentó gran parte de la jornada, lo que provocó muchos fallos en el evento. Bueno, esto es casi de película, ¿no? De chiste, de película de los hermanos Marx. ¿Hasta qué punto llega el tema recaudatorio, el poder recaudatorio de la agencia tributaria de interrumpir un momento tan bonito como una boda, un banquete? Madre mía, los hombres de datos. Es que a lo mejor la administración no tiene otros medios, ni hay otra forma de reclamarle una deuda a una empresa que hice ahí. Vamos a ver, me parece que le perdieron las formas y perdieron las razones, por mucha razón que tuvieran, que la empresa tuviera deudas, pero reclámasela a la empresa, reclámasela a los clientes si quiere que no... Pero no les hagas esa faena, que van a salir los dos en la foto de la boda. Efectivamente. Qué recuerdo de la foto de la boda con los agentes y con la Guardia Civil ahí, ¿no? También en la celebración. Qué espectáculo. Vamos. Le echa más imaginación que Hollywood. Yo no Totalmente. sé si hay alguna película donde haya ocurrido esto, ¿no? Donde dos agentes de la autoridad que nos han dado situaciones estrambóticas, pero estas, bueno, pues ya tienen guiones para una buena película, ¿no? Con 8 apellidos extremeños, pues dos agentes de Hacienda que se presentan en una boda y literalmente la arruinan, ¿no? Mira, fíjate que recuerdo cuando nos toca hacer pago a proveedores y alguna empresa se encuentra con algún tipo de intervención, pues se recibe la carta de juzgado de turno donde dice: haga usted el favor de seguir pagando las facturas de esta empresa, pero directamente en la cuenta que le dé su proveedor no, sino en la cuenta de justicia, y te dan una cuenta donde el administrador judicial va recogiendo pues lo que la empresa facture para poder atender todas sus obligaciones. Digo, pues cómo se estaba produciendo entonces el negocio en esa boda. El negro, es decir, llega esa pareja a la celebración y paga con el sobrecito, por tanto la Hacienda no tiene asegurado de que vaya a ser transparente y tienen que presentarse dos agentes allí, pues tiene o todo hace pensar de que efectivamente hay mucho de esa picaresca que tanto se da en este tipo de celebraciones. Unos por ahorrarse un impuesto y se llevaron un disgusto, y otros por no querer pagar pues se llevaron otro disgusto mayor aún, ¿no?
A ver, La verdad es que es ¿no te ha pasado un caso de esto, no? No, afortunadamente. el guión parece para Berlanga, Sí, totalmente. De tal manera, sea como fuese, yo creo que el fin no justifica los medios. Es decir, que estoy seguro que se podía hacer de otras 1000 maneras para no estropearle un momento tan importante a esa pareja. Y además, cuando Hacienda quiere, Hacienda cobra. Eso, vamos, todo el mundo tenemos algún caso cercano, ¿no? O te embargan una cuenta o se las apañan para recibir su dinero. Yo creo que es preocupante el que Hacienda llegue hasta esos términos. Y a mí me preocupa que sea como sea. Es que casi eso es solo el modus operandi de los cobradores del frac. Sí. También, pero con tricornio. Pero con tricornio, exacto. A mí me preocupa que luego, por parte de los que nos gobiernan, no haya habido una disculpa. Yo entiendo que, bueno, hay que amparar a la agencia y hay que amparar a la Guardia Civil en este caso, que era un convidado de piedra, ¿no? Pero bueno, yo creo que no se puede hacer cualquier cosa de cualquier manera, y especialmente en democracia yo creo que hay que cuidar las formas, hay que cuidarlas. Oye, que con una cartita certificada a la pareja a lo mejor era suficiente, ¿no? No hacía falta presentarse allí con el cuerpo de guardia. Es lo que decimos, ¿no? Es decir, sí, me ha pasado, vamos, y últimamente no, pero hasta hace muy poquito tiempo hemos estado haciendo pagos a cuenta del juzgado porque hemos recibido la comunicación. Mire usted, pues se está produciendo un proceso de suspensión de pagos de tal empresa y hay un administrador judicial para poder atender las obligaciones financieras, laborales y fiscales de tal empresa. Por tanto, los pagos que usted le tenga que hacer, pues se hace por transferencia bancaria y te dan la cuenta del juzgado. Y el administrador judicial el que va supervisando. Eso ha permitido sanear a las empresas. No estamos hablando de que la empresa pierda capacidad. Al contrario, es una manera de poder asegurar que tanto sus clientes como sus proveedores, como sus trabajadores, etcétera, pues puedan cobrar puntualmente o se pueda negociar aquellas deudas que impidan que la empresa salga a flote. Yo vuelvo a repetir, es que creo que muchas veces a la picaresca hay que combatirla con picaresca. Y a mí me da la sensación de que esta es una escena que responde a eso, ¿no? Es decir, el que se quiere escapar de la mano de sus perseguidores, hacienda, policiales, investigadores, tiene el cómo. Y generalmente el que paga el pato es el ciudadano, o es el cliente, o esta pareja de novios que iba a tener su día maravilloso y que nunca olvidarán. No lo van a olvidar, no lo van a olvidar. Indudablemente que no. Lo dicho, esperemos que por lo menos no hayan salido en las fotografías para recordárselo ya de por vida, ¿no? Bueno, vamos a hablar del gobierno, o de la posibilidad de conformación del gobierno, que aún no está clara, porque la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha confirmado este miércoles que el candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Unidas Podemos cargos para desarrollar responsabilidades político-administrativas importantes, pero fuera del Consejo de Ministros. Así lo ha explicado Calvo durante el acto de presentación de la nueva web del Boletín Oficial del Estado, en el que ha señalado que los socialistas están a la espera de que los de Pablo Iglesias respondan a esta oferta. Según ha relatado, el presidente ha ofrecido a Unidas Podemos algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son en el Consejo de Ministros, y ahora está a la espera de que, como decimos, responda esta formación. Hemos visto cómo este pasado lunes hubo un encuentro, una reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, es una situación en la que unos quieren entrar al gobierno, los otros no quieren que estén, pero no en el gobierno, sino en cargos administrativos, o incluso han señalado la posibilidad de que pudiera haber un ministro designado, digamos, de la cuerda de Unidas Podemos, pero que fuera independiente, que no fuera de la propia organización. ¿Habrá gobierno o no habrá gobierno en vuestra predicción? Me parece que Gabriel Albiac, el que lleva unas cuantas semanas dándole vueltas a la hipótesis del perro loco, y me parece muy interesante. Dice la hipótesis que cuando tienes un perro que hace cualquier cosa, cualquier locura,
que no sabes por dónde va a salir, si va a ladrar, si va a saltar o a quedarse quieto, al final desconciertas de tal manera a los adversarios que ya cualquier cosa que haga te resulta posible y asumible, ¿no? Y yo creo que un poco la formación del gobierno está siendo algo así, ¿no? Cada día te despiertas con una noticia nueva, diferente. Ahora dicen que por un lado, ahora por el otro, ahora le ofrezco a la abstención, y al final son tantas las posibilidades que desconciertan a los pobres que nos toca asumir su gobierno, que yo creo que cualquier cosa que hagan no la tragaremos, no quedaremos con ella por desconcierto. En tu fábula, ¿quién es el perro loco? Aquí el perro loco es... ¿Qué sería? Pedro Sánchez, sin duda. Vale. ¿Y por qué te da la sensación de que ha estado ahora aquí, ahora allí, ahora digo esto, ahora digo aquello? ¿No será más bien que lo que ha tenido ha sido alrededor todo un círculo mediático de poder empresarial, que lo que le han dicho desde el principio es con Podemos no, hágalo usted todo con Ciudadanos? Su caso es lo contrario, ¿no? Todo es posible, pero sin duda está desconcertándonos a todos lo suficiente como para que podamos asumir tanto lo uno como lo otro. Es decir, yo creo que ahora mismo cualquiera puede pensar que el PSOE se alíe con Ciudadanos o consiga una abstención de Ciudadanos para llegar al gobierno, como que se alíe con Podemos, y yo creo que ni de lo uno ni de lo otro nos extrañaríamos ninguno. Entonces yo creo que no es tanto el que detrás haya una cierta visión de cómo quieren gobernar, sino que, bueno, vamos a abrir tanto el abanico que al final todo sea posible, y luego yo no sé si ellos, el propio partido o los poderes fácticos que se encuentren detrás, da igual, pues ya decidirán, ¿no? Pero yo creo que en un principio es el desconcertar totalmente al votante. Por lo menos yo me encuentro así, ¿no? Desconcertado. Hombre, yo que Pedro Sánchez a estas alturas del partido, con lo que está pasando en Madrid, con la que está liando Ciudadanos en Andalucía, pactando con Vox, que hasta el suyo en Barcelona, Valls, lo han echado porque les recrimina que pacte con la extrema derecha, o sea que se han alineado directamente con la extrema derecha, que el PSOE pudiera buscar una abstención o un apoyo de un partido que es aliado de la extrema derecha, y es que ya sabemos lo que se dice: si en una mesa hay 10 personas normales y un nazi, lo que en realidad hay son 11 nazis. Pues lo mismo nos está pasando con Vox. Si empezamos a tolerar ciertos comportamientos y a naturalizarlos y a abrirle las puertas de las instituciones, como está haciendo Ciudadanos y como está haciendo el PP, pero el PP por lo menos tiene una cierta afinidad ideológica. Ciudadanos decía que era de centro, bueno, al principio decían que eran de izquierdas incluso, y no sabemos a dónde llegarán. Entonces yo creo que su aliado natural, el del PSOE, debería ser Unidos Podemos, que es quien además lo ha puesto ahí con la moción de censura. Es que empezando por eso, por el hecho de que le ha ayudado a sacar las medidas que ha estado sacando, y que es el que le ha dado el impulso incluso hasta para ganar las elecciones con el tema del voto útil, básicamente es que por lógica, por sentido común, no le queda más remedio que hacer un gobierno de coalición, y un gobierno de coalición es que entre en el Consejo de Ministros, no es de y tú me traes los cafés, ¿sabes? Entonces deberían, pero a ver por dónde salen. Desde tu punto de vista, entonces, pues yo ya tengo curiosidad, ¿eh? ¿Cuál es El perro loco también. Sí, no, la tuya no va por el perro loco, la tuya es por saber cuál va a ser la respuesta que le dé Unidas Podemos a esa oferta que supuestamente le hizo el lunes por la noche, es decir, bueno, para los cafés. Dime qué crees que le puede decir Unidas Podemos a Pedro Sánchez, porque Albert Rivera ya le dejó claro de que ni en activas ni en pasivas ni le iba a apoyar, ni siquiera con la abstención, que iba a votar directamente que no. Por tanto, por la Izquierda Unida, por Ciudadanos, descartado. Por Unidas Podemos estamos pendientes de la respuesta de la oferta. ¿Qué va a salir? Es que claro, la palabra de Ciudadanos vale lo que los cafés Claro. también, entonces es no, pero es no esta semana, la semana que viene podrá ser sí, incluso entrar a gobernar ellos, es que a saber por dónde salen.
Unidos Podemos, hombre, en una negociación de esas, pues tendrán ases guardados en la manga, tendrán que seguir negociando y a lo mejor no consiguen la vicepresidencia, pero se conforman con esto. A ver cómo llegan a eso, ni idea de cómo saldrán. No, claro, aquí la bola de cristal evidentemente no la tenemos, ¿no? Ya nos dieron a entender cuando se hizo las elecciones del 26 de mayo, que, bueno, perdón, las de abril, que el gobierno del Estado, el gobierno de la Nación, iba a ser el último en constituirse, que iba a haber antes las elecciones municipales del 26 de mayo y que se iban a constituir los ayuntamientos e incluso algunas comunidades autónomas, y que en la medida en la que se viera cómo quedaban configurados ayuntamientos y comunidades autónomas, las alianzas o pactos como se iban dando y cómo se iban haciendo daños entre unos contra otros, pues casi se podría más o menos saber cómo iba a quedar el gobierno de Pedro Sánchez. Ha habido desde mi punto de vista dos cosas que han trastornado un poco los planes. Una, que no se esperaba la bajada significativa que en algunos casos se puede ver en el caso de Podemos en cuanto a resultados de votos. Se esperaban mejores resultados que le pudieran mantener en una presión vamos a llegar a ese gobierno de coalición. Como aquello se produjo, de repente empezó a sonar con mucha fuerza dentro del propio gobierno en funciones la pretensión de Pedro Sánchez de querer gobernar solo, ¿verdad? Pero claro, las cuentas no le salen de ninguna manera. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo, Amparo, que creo que donde se va a producir la confluencia es precisamente en formar un gobierno en todos sus niveles, en todas sus estructuras, desde un Consejo de Ministros, pasando por Secretarías de Estado, Direcciones Generales, Subsecretarías, donde haya una participación de personas significativas, desde el liderazgo social, económico, cultural, etcétera, que puedan venir en este caso del lado de Podemos. Pero esto incluso lo digo sin que nos tenga que sorprender, porque en los años 90, gobernando Felipe González, incluso con mayorías absolutas, había personas que tuvieron su esencia en el Partido Comunista. Estoy acordándome de Jorge Serprum, ministro de Cultura, estoy hablando de Nicolás Sartorio, estoy hablando de personas que venían del ámbito de Izquierda Unida o del Partido Comunista, que tuvieron incluso desempeños muy cercanos o del propio Consejo de Ministros. ¿Por qué no se puede producir ahora cuando más que nunca hay necesidad de pactar? Porque está todo la clave, ¿no?, con el tema de los intereses económicos, ¿no?, o los poderes económicos. En cualquier caso, de no producirse un escenario en el que haya posibilidad de que Pedro Sánchez pudiera sacar su candidatura a la presidencia, ¿cuál sería al final el escenario que se dibujaría? Porque de no pactar o de no tener el apoyo de Podemos o de Unidas Podemos, tendría que ir o una nueva convocatoria de elecciones o apostar por la abstención de alguien. ¿Y ahí cuándo se abstiene Ciudadanos? ¿Y tú crees que ese escenario es previsible? Hombre, yo creo que los poderes después económicos... del cordón sanitario que Ciudadanos le ha hecho al PSOE. Sí, pero los poderes económicos yo creo que están presionando porque pretenderían de hecho casi que entraran en el gobierno los de Ciudadanos. Saben que ahí la política económica que se va a hacer va a ser del corte que les interese a ellos. Y con los de Unidos Podemos, pues claro, no lo tienen claro, ni mucho menos, porque además de lo que se dice en los programas y demás, saben que ciertas medidas son factibles y que como se lleven a la práctica se van a acabar los privilegios de más de uno. Lo mismo estamos de elecciones antes de San Miguel, otra vez. Dios quiera que no. Un poco por la salud mental y económica de los ciudadanos, sí. Hombre, lógicamente la coalición más sensata y más previsible es de PSOE con Unidas Podemos. El tema es, como tú decías, Javier, que no llega. Entonces ya no solamente es conseguir la investidura, sino que además luego tienes que gobernar. Y tienes que gobernar a costa de qué o de qué manera, ¿no? Y si cada una de las leyes que te pretendas sacar adelante te va a costar, porque esto en el fondo es dinero también. Necesito el apoyo de
coalición murciana, pues le tengo que pagar de una manera o de otra. Entonces una legislatura en la que el gobierno está casi esclavo de los pactos que en cada momento realice con unos o con otros partidos, yo creo que es insostenible para la estabilidad del país y para la salud mental de los ciudadanos, sin duda, ¿no? Entonces ahí yo creo que el problema fundamental es en lo que se ha convertido la política de un tiempo a esta parte, en crear barreras de unos partidos ante otros y sobre todo en seccionar a nuestro país en tú eres de este o tú eres de aquel. Al final, cuando no consigues una mayoría, como está ocurriendo ahora, pues te ves abocado o bien a desdecirte, o bien a volver a engañar a los ciudadanos, o bien a crear un sistema que en todo punto es insostenible, ¿no?, para la estabilidad del país. Entonces, yo lo que pediría son dos cosas a nuestros políticos. Uno, por Dios, que no haya más elecciones. Por lo menos en 4 años. Exacto. Y, porque si no, mal andaríamos. No, en 4 años. Y dos, que no creen esas barreras y todo el mundo es capaz de ponerse de acuerdo incluso con el que está en las antípodas ideológicas en ciertos temas. Entonces, yo creo que, claro, si no creas una barrera que en cierto punto no son más que postureo, pues lo pones más fácil. Cuando tú has ido creando unos y otros, cordones sanitarios ante los demás, cuando ahora te toca ponerte de acuerdo, ¿cómo lo haces? En este mapa de España, y es que estoy contigo, Luis, es decir, lo natural, lo que nace ideológicamente, lo que puede incluso nacer de la mejor colaboración es una alianza Podemos y PSOE para formar el gobierno de la nación. Un gobierno que necesita sí o sí la interlocución directa con las comunidades autónomas. Vivimos en un país descentralizado desde el punto de vista de la administración en competencias básicas que revierten directamente sobre la ciudadanía. La pregunta que toca hacerse es, ¿esa alianza Podemos-PSOE qué peso específico tiene después en el ámbito de las comunidades autónomas para que pueda haber una línea de continuidad? O si por el contrario, las otras alianzas de la derecha van a suponer barreras de difícil acuerdo para que entre el gobierno estatal y comunidades autónomas pueda haber esa línea de continuidad en las políticas que se está pretendiendo. Porque no la hay. Por eso decía que esa pérdida de importancia, de peso, de capacidad incluso de gobierno en algunas comunidades autónomas por parte de Podemos puede repercutir negativamente a la hora de formar ese gobierno estatal. Pero por una cuestión también de la propia aritmética política, a la hora de hacer de correa transmisora entre lo que son las demandas de las comunidades autónomas. Estoy absolutamente convencido, porque ya lo suscribieron en un acuerdo político, en el tema de financiación de comunidades autónomas, en el tema de desarrollo de competencias dentro de las comunidades autónomas, e incluso en cómo poder abordar desde el diálogo el conflicto catalán. Hubo acuerdos entre Partido Socialista y Podemos, pero en el momento en el que empezaron a traducirse en posibilidades, empezó a haber negaciones de las propias comunidades autónomas en aquel entonces gobernadas por el Partido Popular y que hoy siguen gobernadas por los tripartitos o por los trifachitos, que me ha gustado a mí esa palabra. Vox, que quiere y no puede, y ahora pido y ahora me niego y ahora doy y ahora dame algo y tal, Ciudadanos y el Partido Popular, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es la visión que tengo, sinceramente, es una visión que tengo de que de que lo que dificulta el pacto a nivel estatal es el que no haya después esa línea de continuidad en todas las comunidades autónomas. No tengo ahora mismo de memoria cómo han quedado todas, pero lo que sé es que muchas de ellas, aun siendo el Partido Socialista el partido más votado, no es el que está gobernando en estos momentos dentro de la comunidad. En fin, tengo la sensación, nosotros acabamos la temporada la semana que viene y volveremos en septiembre, pero tengo la sensación de que vamos a repetirnos en los temas
porque el verano puede pasar y no haberse solucionado todavía la conformación de gobierno. Y lo dicho, esperemos que no haya que volver a votar, ¿no? En estas mismas elecciones, si veis, locales y autonómicas, se han producido un descenso de participación con respecto a la primera, precisamente por estar tan pegadas a los comicios del mes de abril. No quiero pensar cómo puede ser la participación en un mes de septiembre, ¿no? Si hay, o octubre, si hay nueva convocatoria de elecciones. El conflicto se va a dar porque en el mes de septiembre hay que presentar sí o sí unos presupuestos para que se debatan en el Parlamento y para que puedan estar aprobados en el mes de diciembre. Porque 2 años consecutivos con prórroga de presupuestos, que estamos gobernando con unos presupuestos aprobados por el Partido Popular en el año 2017, que no se nos olvide, es que manda narices. Entonces, otro año más con una prórroga de esos presupuestos y teniendo que estar haciendo cábalas jurídicas para poder modificarlos a base de decretos leyes, a base de modificaciones de presupuestarias, eso es inviable desde el punto de vista de la política. Eso no hay, por muy inteligente que se sea, y no le presupongo un nivel de inteligencia superior a Pedro Sánchez respecto del resto, no hay presidente del gobierno que lo pueda soportar 2 años consecutivos gobernando con los presupuestos que tú no quieres. Tienes que presentar sí así unos presupuestos, y ahí va a haber otra batalla campal absolutamente que nos va a dar la sensación de que seguimos en periodo electoral o que seguimos en un periodo de, bueno, pues ¿cómo se dice?, de provisionalidad, ¿no? Y esto no es viable, ¿eh? Es que así no hay quien planifique una política a largo plazo, lo que estábamos hablando al principio, que estamos que si la natalidad, que si... ¿Quién planifica a más de 6 meses vistas si no sabe quiénes van a estar? Ahora mismo se están, digamos, salvando los muebles, se van pagando lo ordinario, pero no se está planificando nada. Está la administración parada. Y esto rompe, o puede romper la estabilidad económica, ¿no? Sí, llevamos, en cierto modo, llevamos ya casi año y medio con que no se gobierna. Es decir, estamos en una perpetua campaña electoral y lo que es acción de gobierno ni se le ve ni por desgracia se le espera, ¿no? Entonces yo creo que los políticos tienen que ejercer sus responsabilidades, ponerse de acuerdo y empezar a gobernar, que es lo que deseamos todos, ya no solo por el cansancio mental de unas nuevas elecciones, sino porque durante todo ese tiempo, ¿quién nos está dirigiendo? ¿Quién nos lleva? Cierto que en sistema español tan descentralizado amortigua eso, pero llega un determinado momento en el que hace falta acción de gobierno, sea de quien sea y como sea. Decir, vamos para allá o para allá, pero vamos a algún lado. Mientras no, estamos parados. Y mientras estamos parados, pues tenemos un mundo globalizado que está esperando que nosotros nos quedemos parados para cogernos la delantera. Entonces, algo hay que hacer. Yo creo que ahí uno de los problemas es que da la impresión de que el gobierno está a las expectativas de lo que marcan las encuestas electorales o postelectorales o preelectorales. Y el gobierno, yo no entiendo la democracia así. La democracia es nosotros ejercemos nuestro derecho de elegir a nuestros representantes y nuestros representantes toman decisiones. Y yo creo que eso es lo que está faltando. Toman decisiones que reviertan en el bien de la sociedad, obviamente, no que reviertan en el bien de los partidos o en su postureo electoral, sino que intenten hacer algo para no defraudar esa confianza que nosotros hemos depositado en ellos. Bueno. Está muy bien que se lo recuerdes a Alberto Rivera. A todos, ¿eh? No, pero particularmente a Alberto Rivera. Yo sí, se lo diría. Se llama así, ¿no? Alberto Carlos. Alberto Carlos Rivera, exactamente. Yo creo, de verdad, yo creo que es a todos, ¿eh? Desde Vox, pasando por Ciudadanos, pasando por el PP, por el PSOE, o Coalición Canaria o el PNV, da igual. Todos tienen que ejercer su responsabilidad, una responsabilidad que hemos puesto en ellos. Y pensar no en su propio bien, sino en el bien de los ciudadanos. Si todos lo hacen, se ponen de acuerdo enseguida.
Si quieren hacerlo. Si Ciudadanos adopta esa posición racional, por eso te decía la crítica de forma particular hacia ellos, automáticamente ya has anulado las posiciones de las bisagrillas. Las bisagrillas son estas representaciones de un diputado de Canarias, de 2 diputados de País Vasco. Es decir, ¿por qué? Porque el peso de esa tercera fuerza que ejerce como gran bisagra, en el momento en el que se posicionara en permítase un gobierno, aunque esté en desacuerdo rotundamente con él, pero permítase un gobierno, anula el que tenga que haber esos pactismos tan locales o tan reivindicativos de y de lo mío qué, y que haya una visión mucho más colectiva. Por eso particularmente lo señalo. Pero no está por la labor. Y está quedando muy claro, hasta sus propios socios europeos se lo dicen, hasta sus propios expulsados se lo dicen, lo digo por Valls, porque está con su ansiedad, con su ímpetu de querer ser el poderoso de la derecha y rascar, si es posible, alguna opción de gobierno para gobernar. Pero no para gobernar ni siquiera su partido, sino para hacerlo él. Él, el Alberto Carlos Rivera este del que estamos hablando, que tiene nombre de telenovela, y nos está dando el culebrón, básicamente. Entonces, por eso digo que, oye, posiciónate en una abstención. O incluso el Partido Popular, que parece que al final se va a ver forzado a posicionarse en una abstención, como lo recordaba el propio Pedro Casado en Televisión Española hace justamente unos años, cuando él era todavía portavoz de Relaciones con la Prensa, ¿no? Decía, si el PSOE no sacara 52 diputados de ventaja, ¿usted cree que el Partido Popular podría negarse a que formara gobierno? Pues habría que dejarlo, porque si no tendríamos manifestaciones. Pues mire usted, no le ha sacado 52, le han sacado 59. Y está usted posicionado en el no. Podría ser una oportunidad para el Partido Popular. A lo mejor. Lo digo porque una abstención del PP primero le otorgaría el liderazgo de la oposición, que es lo que van buscando con respecto a desprenderse de Ciudadanos, y segundo le daría un palo a Ciudadanos, que es ahora mismo su socio adversario, ¿no? Lo que está claro es que ninguno quiere llevarse la responsabilidad de ser el que nos lleve a otras elecciones. Entonces, en ese sentido, porque el que nos lleve a las elecciones va a ser el que le castiguen luego las urnas, van a intentar que llegue a un acuerdo como sea. O sea, que yo creo que en septiembre no se habrá formado, pero por lo menos estarán bastante cerca. Vamos. Bueno, pues lo veremos. Nos queda, como decimos, una semana más para hablar y después ya el descanso, nosotros lo haremos, pero ellos no, tienen que trabajar durante el verano. Pues no sé si ha sido más fácil esta picota que una clase de física tuya. Bueno, 50-50. 50-50, ¿no? Pero en cualquier caso espero que haya estado muy a gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Manuel Tobaja. Te esperamos en otra ocasión aquí en La Picota. Aquí estoy. Gracias. Lo mismo decimos, Amparo. Ya nos veremos. Gracias. Y Javier Segura, gracias por estar aquí. Nada, un placer. Hasta la semana que viene. A ustedes agradecerles como siempre su interés. Como siempre le instamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, en la cuenta de Televisión Extremeña, donde pueden ver además este programa, y le emplazamos en una nueva edición de La Picota. Será mañana viernes en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en esas mismas redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.